Muchas gracias a todos los amigos de la Fundación José Ortega y Gasset Argentina por vuestra invitación a participar en este congreso y por la colaboración que durante todos estos meses hemos tenido para que esto quede bien, que esperemos que quede bien, seguro. En Argentina es de los países hispanoamericanos uno de los que menos cultura taurina tiene. México, Perú, Colombia tienen más cultura taurina, así que si me permiten empezar con una anécdota taurina, la explico. A pesar de que Argentina es un país muy ganadero. En las corridas de toros, los apoderados y los banderilleros hacen por la mañana lo que se llama el apartado, y es el apartado de los toros, y reparten en lotes qué toros va a torear cada torero. Y cuando los banderilleros y los apoderados entienden que hay un toro malo, dicen que lo echan por delante. Bueno, pues espero que no me hayan echado a mí por delante. No. Bueno, 1916, Ortega se hace americano. Cuando Ortega le invitan en 1916 a venir a Argentina, ahora contaré algún detalle de cómo se produce la invitación. El ambiente, en general, en Hispanoamérica, y especialmente en la Argentina, era un ambiente donde predominaba la hispanofobia. Había un concepto de las independencias, un siglo atrás, había un ambiente bastante adverso frente a España, por las élites criollas. Vamos a ver cómo la importancia que tiene el viaje de Ortega para luchar contra ese concepto de España y cómo eso influye también en la dimensión americana de su pensamiento. Por un lado era razonable, ¿no? A 1810, 1824 habían surgido la mayoría de los países hispanoamericanos, luego la independencia de Cuba, Puerto Rico y Filipinas en 1898, fue todo un drama intelectual en España, y las élites que habían conseguido las independencias, ¿no? Tenían que configurar la nación, ¿no? Como dice el famoso libro de la Revolución Francesa, ¿no? Bueno, hemos hecho Francia, ahora hay que hacer franceses. Se había conseguido hacer Argentina, Perú, Chile, pero ahora había que hacer argentinos, peruanos, chilenos, y una manera de hacerlo era hacerlo frente a la vieja metrópoli. Ortega escribe: es un error a mi juicio pensar, como siempre por inercia mental se ha pensado, que estos pueblos nuevos creados en América por España fueron sin más España, es decir, homogéneos a la metrópoli y homogéneos entre sí, hasta un buen día en que se libertaron políticamente de la madre patria e iniciaron destinos divergentes entre sí. Evidentemente, Ortega sabía que América no había sido nunca igual que la metrópoli, pero al mismo tiempo había una comunidad, una vivencia, podemos decir una palabra orteguiana común. La imagen que aquí se tenía de España no era muy diferente de la que Masson de Movilla describe a finales del siglo XVIII en la famosa Enciclopedia Metódica, ¿no? Un pueblo atrasado, entregado a la Inquisición, a una nobleza retardataria. Bueno, se había intentado, con la conmemoración de las independencias, cambiar esa imagen, presentar una imagen distinta de España. Para muchos intelectuales españoles de finales del XIX, América era un símbolo importante de la constitución de la propia nación. Unos, ahora hablaré de Menéndez Pelayo, consideraban que era la gran labor que España tenía que hacer. Ortega también lo dice así. Otros, en cambio, como Aníbal, en su famoso Ideario en Español, pensaba que precisamente, permítanme las comillas, el descubrimiento de América fue lo que torció lo que hubiera sido la verdadera historia de España cuando Carlos V se hace
con el imperio, con la corona imperial. Dice Aníbal en el diario español que ahí España desvió su rumbo apenas constituida España en nación, porque nuestro espíritu, añade, se salió del cauce que le estaba marcado y se derramó por todo el mundo en busca de glorias externas y vanas, quedando la nación convertida en un cuartel de reserva, en un hospital de inválidos, en un semillero de mendigos. Había sido un gran error América para España en opinión de Aníbal. Otros, por el contrario, como digo, veían que América tenía que ser la gran vocación española. Con motivo del cuarto centenario del descubrimiento, se encargó a Marcelino Menéndez Pelayo que hiciese una antología de poetas hispanoamericanos. Y ahí destacó sobre todo don Marcelino la comunidad lingüística que nos unía. Si bien la verdad que había muchos aspectos criticables en la conquista, lo que era evidente es que el castellano se había extendido desde Río Bravo hasta Tierra de Fuego. Y eso era algo que no se podía obviar. La potencialidad de la cultura española, por tanto, hoy diríamos en español, estaba en América. Cuando murió Marcelino Menéndez Pelayo, Avelino Gutiérrez y otros prohombres de la colectividad española en Buenos Aires y en provincia quisieron hacerse con su biblioteca, hacer un homenaje. Avelino Gutiérrez era cántabro como Marcelino Menéndez Pelayo. Hicieron una suscripción, pero se enteraron, no quiero entrar en muchos detalles, pues supongo que esto va a salir en otras conferencias, se enteraron que había donado la biblioteca al Ayuntamiento de Santander, y entonces decidieron constituir en 1912 una cátedra llamada Menéndez Pelayo en la Universidad de Buenos Aires, promovida simultáneamente por la Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas de Madrid, para atraer todos los años a intelectuales españoles que contasen su labor cultural, su labor científica en Argentina. Con ese motivo vino en 1914 Ramón Menéndez Pidal, discípulo de Menéndez Pelayo, para inaugurar la cátedra. Y el siguiente, en el 15, como había estado la Guerra Mundial, no vino nadie, el siguiente fue Ortega. Y luego vinieron Luis Solariaga, Agustín Pisuñer, Blas Cabrera, Eugenio Dors, María de Maeztu, Manuel García Morente, Gonzalo Rodríguez Lafora, Gustavo Pitaluga, Pedro Río Ortega, Gregorio Marañón, el plantel más importante de intelectuales y científicos españoles de aquel momento, como relata los anales de la Institución Cultural Española y el magnífico libro de Marta Campomar, Ortega y Gasset, en la curva histórica de la Institución Cultural Española de Buenos Aires. Bueno, estos intelectuales mostraron una España bien diferente de esa imagen de una España atrasada, inquisitorial, de una nobleza retardataria, ¿no? Eran científicos educados en las principales universidades europeas e iban dispuestos a entablar un diálogo estrecho de tú a tú con las comunidades intelectuales iberoamericanas. Ese diálogo cuajó, por ejemplo, en el caso de Ortega, de forma muy clara, con Victorio Campo, con Gloriano Alberini, que acaba de publicar Roberto Ara, epistolario con Ortega en la revista Estudios Orteguianos, con Alfonso Reyes, que estamos publicando ahora ese epistolario, con José de la Riva Agüero, por ejemplo, el peruano, o con jóvenes, luego después, como Pablo Neruda, Jorge Luis Borges, o Octavio Paz, entre otros. Precursores del viaje de Ortega y de la labor de la Institución Cultural Española habían sido los viajes de Rafael Altamira y Adolfo Posada en 1909 y 1910, que tenían como objetivo intentar crear lazos que constituyesen esa comunidad cultural iberoamericana antes de la conmemoración de las independencias y preparando el famoso viaje de la infanta. Altamira y Posada, dentro del espíritu reformista del sustitucionismo, trajeron ese ideario de la institución libre de enseñanza de Ginebra de los Ríos a América. Bueno, después de casi un siglo de recelos tras las independencias de los países iberoamericanos, distintos gobiernos españoles y americanos, y sobre todo las comunidades de migrantes españoles en América, hicieron un enorme esfuerzo por reconstruir las relaciones culturales e intelectuales entre ambos lados del Atlántico.
no olvidemos que era un momento en el que el discurso que predominaba era el de Renan en la moral de la ciencia, ¿no? O el de Molan sobre la superioridad de las razas anglosajonas, ¿no? Frente a la decadencia de las razas latinas, ¿no? Estos viajes intelectuales de españoles a América en cierta medida querían romper ese discurso intelectual de la superioridad de las razas anglosajonas frente a la latina y mostrar que las razas latinas, la cultura española, también podía hacer ciencia. Y ahí, sin duda, el viaje de Ortega, como ahora intentar exponer, fue sin duda un acicate muy importante. No me voy a detener mucho en los pormenores del viaje de Altamira y de Posada, porque si no, no tendré tiempo. Quiero centrarme más en el de Ortega. Había un clima propicio a eso, que se veía muy bien, por ejemplo, en Atienza y Medrano, en la Universidad de La Plata, que había propiciado Joaquín, como dice aquí, González, V. González. Bueno, tanto Altamira como Posada, de esos dos viajes, sacaron, aparte de diversos libros, sacaron un informe que intentaron que el gobierno español propiciase las relaciones culturales y científicas entre España y América, y muy especialmente entre España y Argentina. En concreto, Posada aseguraba que, en su informe, que España no se ocupaba de sus inmigrantes en Argentina y que había una gran obra cultural nacional que hacer, porque la cultura española, frente por ejemplo a la cultura francesa, no gozaba de crédito por parte de los argentinos. Los gobiernos en esa labor cultural, decía Posada en ese informe, tenían que ser muy cuidadosos para que toda actuación se viese como una colaboración y no como un intento de imponer determinados principios o ideas por los resquemores hacia la antigua metrópolis, ambiente hispanofobia que describía antes, estaban muy vivos, ¿no? Había además, decía Posada en ese informe, que contar especialmente con las colectividades de migrantes españoles en Buenos Aires, y entre ellos citaba, eso de 1911, citaba a Avelino Gutiérrez, hombre de generosidad espléndida, honra de la ciencia médica española en Argentina, dice textualmente. Bueno, Altamira y Posada, como luego Ortega, con más radicalidad que los anteriores, y todos esos intelectuales que trajo la cultural, que algunos he citado, empezaron a mostrar una España bien diferente de la que el filósofo Ortega había denominado vieja política, la España oficial de la vieja política, en una famosa conferencia de 1914, vieja y nueva política. Esa imagen de España que trajeron a América estos intelectuales era, por decirlo con Bourdieu, un capital simbólico muy importante para las comunidades emigrantes españolas, ¿no? Comunidades que estaban en una clara competencia con otras comunidades, principalmente con la comunidad originaria argentina, las élites que controlaban los resortes del poder, de la economía, pero también con los inmigrantes italianos. Entonces, que España tuviese en Argentina una buena imagen para estas colectividades era un capital simbólico muy importante para su propia posición dentro de las élites del país. Con lo cual coincidieron, por un lado, como ahora veremos, el intento de algunos de estos intelectuales, y muy principalmente Ortega, de presentar una nueva España que querían construir. Recordemos que en las meditaciones del Quijote Ortega dice que está haciendo experimentos de Nueva España, ¿no? Con la labor que Atienza y Medrano, Gomara, Calzada, etcétera, estaban haciendo aquí por mejorar la imagen de España frente a esa imagen de la hispanofobia. No fue sin duda la única labor, ¿no? Muchos intelectuales españoles, desde finales del XIX y especialmente desde principios del siglo XX, publicaban en la prensa porteña, en el diario, de forma especial, en los medios de comunicación, diríamos hoy, en los diarios de la propia colectividad, ¿no? De migrantes, ¿no? En el Diario Español, en la revista España de Buenos Aires, y en la prensa, en La Nación y en otros países, ¿no? En el Diario Ilustrado de Chile, en el Diario de la Marina de La Habana, a
Altamira, Posada, Ortega, Unamuno, Vicente Velasco Ibáñez, Azorín, Ramiro de Maeztu, Francisco Gramontán, un proyecto que habéis hecho en la Fundación Oliver, recuperado muchos de los artículos de todos estos intelectuales, ¿no? Publicaban en la prensa porteña y eran muy conocidos, ¿no? Y Ortega, con su revista Occidente en 1923, intentó intensificar todavía más ese diálogo entre los dos lados del Atlántico, entre las dos comunidades culturales de ambos lados del Atlántico. Victorio Campo, Alfonso Reyes, Pablo Neruda, Borges, todos ellos aparecieron, tuvieron una relación con Revista Occidente, que fue desde el primer número cultural iberoamericana, porque el filósofo fue muy consciente de que la obra del pensamiento en español debía hacerse con vocación transatlántica. Si me permiten una reflexión personal, diré que los avatares de la historia de las dos orillas de este océano Atlántico que acogen, nuestra comunidad iberoamericana, hicieron que este fructífero diálogo cultural, iniciado a finales del siglo XIX, se interrumpiera en no pocas ocasiones. Pero también es cierto que nuestras democracias lo recuperaron de una manera más rica e intensa, y además de una forma no unidireccional, sino con vectores que se cruzan en múltiples direcciones dentro de sociedades plurales y multiétnicas y de ricas tradiciones diferenciadas. Con el boom de la literatura hispanoamericana en los años 60 del siglo XX, el diálogo viró hacia la orilla, hacia esta orilla del Atlántico, algo muy razonable en una comunidad cultural que tiene aquí, en esta orilla, el mayor número de hablantes y lectores. Nuestra comunidad, en español, querido Fran, abre posibilidades y sinergias dentro del mundo globalizado que vivimos y debemos saber aprovecharlas fortaleciendo un proyecto cultural iberoamericano. La Fundación Ortega Marañón y la Fundación Ortega y Gasset Argentina trabajan en ello desde hace décadas y creo que tenemos que seguir trabajando en ello. El viaje de José Ortega y Gasset a Argentina y a Uruguay en 1916, cuyo centenario hoy conmemoramos, fue un hito en la construcción de esta moderna comunidad iberoamericana cultural. Ortega, al visitar América, por primera vez se dio cuenta de forma más precisa que la dimensión del pensamiento en español estaba sin duda en América. La potencialidad de la lengua española estaba sin duda en América para su universalidad. Por eso titulaba la conferencia 1916, Ortega se hace americano. Era además un momento muy importante en su biografía, porque se estaba produciendo en esos años, en torno a 1913, 1916, se estaba produciendo un cambio muy significativo en la valoración que Ortega tenía de la cultura europea y especialmente del idealismo en la cultura, idealismo filosófico en la cultura europea. Ese cambio está muy bien expresado en Meditaciones del Quijote, embrionariamente expresado, pero bien expresado en Meditaciones del Quijote. Este cambio de perspectiva hacia lo que Europa significaba, perspectiva, por cierto, palabra tan importante en la filosofía orteguiana, es muy relevante para explicar esa España nueva que Ortega presenta en Argentina y para mostrar cómo su filosofía en español alcanzó una dimensión americana a partir de entonces. El Quijote, como señala en Meditaciones del Quijote, era el referente de la cultura española que España podía poner en diálogo con la cultura nórdica para construir una verdadera cultura integral europea, una cultura occidental. Según Ortega, el Quijote era el libro más profundo que había dado la tradición española y Cervantes el único verdadero filósofo amante de ideas. El estilo cervantino, la manera cervantina de acercarse a las cosas, encierra en sí una filosofía, una moral, una ciencia y una política. Ortega quería descubrir ese estilo cervantino para hacer una antropología filosófica que permitiese entender a ese ser esquivo que es el hombre. Por cierto, la mejor definición del hombre que yo he leído en Ortega la dio aquí en Argentina en su tercera y trágica estadía cuando la guerra civil y la Segunda Guerra Mundial, que lo definió como esa mala bestia con cualidades de arcángel. Bueno, pues para entender esa mala bestia con cualidades de arcángel, que es el hombre, hacía falta no solo la razón raciocinante, que decía Unamuno, del idealismo cartesiano y kantiano, sino también hacía falta ironía, hacía falta humor y hacía falta sobre todo conmiseración. Había que mirar al hombre con conmiseración. Para comprender lo humano, como dirá más tarde, la razón pura es insuficiente y se hace necesaria una razón vital
e histórica, la razón que da razones de la vida, del yo en sus circunstancias, como he dicho en Meditaciones del Quijote. Frente al racionalismo idealista, Ortega encuentra en el Quijote un discurso alternativo a la modernidad cartesiana y kantiana. No me quiero detener mucho en esto, voy a saltar. La insuficiencia de la ciencia europea, de la filosofía moderna, para dar respuesta a la pregunta ¿qué es el hombre?, hará que el filósofo varíe su planteamiento respecto a lo que Europa representa para la salvación de España. Si en 1910 Ortega afirma que pronto se dieron cuenta de que España era el problema y Europa la solución, en 1914, antes del estallido de la Gran Guerra, el filósofo era ya consciente de que Europa era también un problema, que Europa estaba en crisis, que estaban en crisis los fundamentos filosóficos de la cultura occidental. Por eso ya no se trataba tanto de europeizar España, labor a la que Ortega no renunció nunca, sino de dar respuesta a esa crisis de los valores de la filosofía, de la cultura europea. Y para eso se hacía necesario idear otros valores, y sentar esos valores de la cultura española, la cultura europea, como parte de una cultura occidental integral, porque el racionalismo, el cientificismo no habían servido para dar respuesta suficiente al hombre, como demostraría en breve la Primera Guerra Mundial. Esto estaba dicho en Meditación del Quijote, publicada en julio, y a finales de julio estalla la Gran Guerra. España seguía siendo para Ortega un problema, pero quizá porque sentían hacer una nueva sensibilidad, de la que habló en diversas ocasiones en Argentina en 1916, lo citaba Roberto, con el título El novecentismo, frente a las muchas expresiones críticas de años atrás para describir su país. Quizá la más llamativa es que dice que España es una turbera de detritus históricos, calificativos que incluso aparecen en Vieja y Nueva Política en 1914. En Meditaciones del Quijote, que se publica unos meses después de Vieja y Nueva Política, define España como proa del alma continental y promontorio espiritual de Europa. En ese proceso de maduración estaba Ortega cuando llega a Argentina, de cambio de perspectiva de lo que la cultura europea significaba en su propia obra, que cuajará, como sabemos, en el prólogo a la segunda edición de España Invertebrada en 1922. Esta filosofía, estas ideas en germen son las que Ortega trajo a Argentina en 1916. Al conocer América directamente se dio cuenta de que esa cultura latina, esa cultura mediterránea, esa cultura española, tenía una potencialidad mucho mayor en este otro lado del Atlántico, donde además se sintió más y mejor escuchado que en España. Ortega había sentido siempre, como dice en 1910, un afán hacia América, y había escrito, luego lo leeré con más detalle, que América tenía que ser una Europa mejor. El 19 de septiembre de 1911, Ortega escribe en la prensa de Buenos Aires: hay, en cambio, un lugar, nada menos que un continente, donde el problema del hombre futuro, de la nueva cultura, es perentorio, y de la región sutil de la teoría desciende a cuestión política, casi palpable. Me refiero a América. Esa Europa mejora que aspiramos no puede ser, por lo pronto, sino en América. La viceversa es también verdad. América no puede ser sino una Europa mejor. Y en 1915, antes de su viaje a Argentina y ante la situación que se haya producido en México por la expulsión del embajador español por el gobierno del general Carranza en los años revolucionarios, Ortega afirmó que es América el mayor deber y el mayor honor que queda en nuestra vida, la vida de los españoles. Y añade: España es el único pueblo europeo que no tiene una política en América. ¿Cómo es esto posible? No queda en nuestra raza, cito textualmente, otra salida por el camino real de la historia si no es América. La organización de nuestro influjo moral en el Nuevo Mundo es la sola política de altura en que podemos pensar. Se dice que nos odian los americanos, se dice que nos desdeñan. Bien, ¿qué importa? He ahí una empresa digna de encender los corazones nobles, hacer una España que aniquile ese odio y ese desdén y los convierta en respeto. Por eso Ortega recomendó no caer en el fácil e inepto patrioterismo de la época de la Restauración. Al contrario, incitemos, escribió, a un nuevo patriotismo más severo y eficaz. Luego hablaré de este nuevo patriotismo, para quien la patria
no es una gloria de que se goza, sino una obra difícil que hay que cumplir. No un entusiasmo de placer, sino un entusiasmo de deber y de esfuerzo. Como dice en otro texto, ya de 1917, tras su viaje a América, había que estrangular el tópico inepto de la fraternidad hispanoamericana. No hay duda, escribe, de que la única salida al camino real de la historia que a nuestro pueblo queda es América. Este es el postigo de nuestro porvenir y hacia él debiera España movilizar todas sus energías. Cuando Ortega llegó por primera vez a América en julio de 1916, quedó impresionado por la vitalidad de los pueblos jóvenes, como los llamó. América era para él, en expresión de Rubén Darío, que utiliza un enérgico canto de vida y esperanza. Y en 1916 pudo empezar a vivirlo y a cantar. La invitación le llegó de manera casual. Como ya he dicho antes, la cátedra la había inaugurado Menéndez Pidal en 1914, en 1915 no invitaron a nadie por la Guerra Mundial, y en 1916 querían invitar a Unamuno. Pero Unamuno estaba enfadado con la vieja política porque la habían destituido de rector en el verano de 1914, y entonces no aceptó la invitación. En una carta a Zulueta, a Luis de Zulueta, escribe: y ya le dije a Cavia, se refiere al periodista Mariano de Cavia, que las grandes cruces de Alfonso XII, que le habían ofrecido, no abroquelan las coces ministeriales. Que no hay nada. ¿No? Invitaron a la condesa de Pardo Bazán, y tampoco podía. Invitaron al filólogo Francisco Rodríguez Marín, estudioso del Quijote, que tanto se había removido por el centenario de 1905, y luego la segunda parte del 15, tampoco podía. Todavía en mayo de 1916, Avelino Gutiérrez le escribía a Santiago Ramón y Cajal, presidente de la Junta para Ampliación de Estudios, que era el socio en España de la Dirección Cultural Española de Buenos Aires, diciéndole que a quién invitaban, y en eso surgió, y lo propuso, creo recordar, que José Castillejo, secretario de la Junta para Ampliación de Estudios, discípulo de Ginés de los Ríos y amigo de Ortega, propuso el nombre de José de Ortega. Y ese que tanta fama había adquirido en esos años. El embajador argentino en Madrid, doctor Marcos Avellaneda, le organizó un homenaje y muestra el interés que había suscitado este viaje, que al mismo asiste Ramón y Cajal, García Azcárate, Menéndez Pidal, Elías Tormado, Posada, Altamira, etcétera, para despedir a Ortega. No me detendré ni en los detalles de su estancia en Argentina, que alguna cosa citaré, ni en el contenido filosófico de lo que contó en Argentina, porque va a ser motivo de otras conferencias, ¿no? Ortega no era del todo desconocido cuando llegó aquí, aunque desde luego no tenía la fama que luego alcanzó. Había publicado, no llega a una veintena de artículos entre 1911 y 1914 en la prensa de Buenos Aires, donde le había propuesto a Francisco Montán, que era uno de los intelectuales españoles que tenía más presencia aquí. A sus meditaciones del Quijote había llegado algo aquí, trajo el Espectador 1 que acababa de publicar. La presencia de Ortega había sido reducida, aunque no era del todo desconocida. Ramiro de Maeztu le presentó como un sabio en el diario La Prensa, el cerebro más influyente entre los jóvenes y en la enseñanza española. Su ideal constante, escribe en La Prensa, es la ordenación, un tanto a la alemana, de todas las energías intelectuales y culturales de su país, sometiéndolas a disciplina y evitando su dispersión e incoherencia. Y quizá llegue un día en que sea en España lo que Fichte fue en Alemania, el precursor y guía de un renovado pensamiento nacional. Es intenso y andador como un profesor alemán y geómetra, lúcido, cristalino, como un filósofo artista francés. Todos sus artículos, a pesar de ser de circunstancias, llevan el sello duradero de la permanencia, decía Maeztu en La Prensa. Bueno, la disposición a escuchar a Ortega, que venía, como se va a mostrar en la exposición, acompañado con su padre, no podía ser mejor. El propio Ortega se sintió sorprendido de que hubiese tanto interés en escuchar. Citaba antes un ejemplo que se quisiese escuchar a un profesor, como se había definido en Meditaciones del Quijote, in partibus infidelium, ¿no? Que hubiese tanto interés en escuchar a un profesor de filosofía en Argentina. Impartió un curso público de 9 lecciones en la Facultad de Filosofía sobre los problemas más actuales de la filosofía.
en el que presentó su entonces incipiente filosofía dentro de los cauces de la fenomenología de Husserl, un seminario restringido sobre Kant, por la crítica de la razón pura de Kant, que era fruto de sus muchas lecturas neokantianas de sus maestros de Marburgo, Hermann Cohen y Pornator. Eran sin duda temas que a priori imagino que no era lo que los argentinos esperaban de un profesor español, y sin duda el contraste con lo que había contado Menéndez Pidal en la inauguración de la cátedra sobre el romancero español, pues chocaban bastante. Ortega sí representaba sin duda otra España muy diferente a la que aquí se conocía. Su padre y él fueron recibidos por la Asociación de la Crítica. La Academia de la Lengua da una comida a Ortega Munilla, a la que también asiste su hijo. Se le hace un homenaje en el Círculo de la Prensa. El Ateneo Hispanoamericano organiza una recepción donde Ortega es presentado por Carlos Bunge. La revista Nosotros prepara una comida homenaje. El diputado Nicolás Avellaneda agasaja a los visitantes españoles con una comida. Son recibidos en el Club Español, participa en el Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras, que organizan una fiesta en su honor, interviene en la fiesta de inauguración de la Asociación Patriótica Española. La prensa le dedica una atención constante. Hasta los seminarios restringidos sobre Kant aparecían reseñados en los periódicos como La Razón, La Argentina, La Mañana, La Nación, La Prensa, Última Hora y todo lo de la colectividad española. Además, se le requirió para ir a provincias, Mendoza, Córdoba, Tucumán. A su vuelta volvió a dar numerosas conferencias en Buenos Aires y volvió a salir a provincias y también a Montevideo, ¿no? Bueno, a pesar de que la invitación, como muestra muy bien el comentario que he citado antes de Unamuno, tenía una cierta carga diplomática, porque aunque la colectividad española, la institución cultural española de Buenos Aires no dependía del gobierno, el socio en España, la Junta para Ampliación de Estudios, sí era un organismo dependiente del nuevo Ministerio de Instrucción Pública, que se había fundado en 1900. Bueno, a pesar de que la cátedra tenía ese halo oficioso diplomático, Ortega insistió una y otra vez que él no representaba a su país, que él no representaba a España, que solo se representaba a sí mismo. Entre otras cosas porque, y lo dijo en algunas ocasiones, porque él pertenecía a una España nueva, aquella que luchaba contra esa que supuestamente que representara. Y diferenció en algunas conferencias muy claramente entre patrioterismo y patriotismo. El patrioterismo solo mira al pasado, mientras el patriotismo mira al futuro. Del verdadero patriotismo ponía como ejemplo a Francisco Giner de los Ríos. Uno de los pocos españoles dijo que amaba a su patria mirando hacia el porvenir. Este patriotismo crítico con el pasado y con el presente, pero sobre todo volcado al porvenir, a idear un mejor futuro, es el que Ortega recomendó también a los argentinos. Como escribió Ezequiel Gallo, Ortega conoció, vivió y sintió la Argentina como si fuera algo propio. Y aquí hizo algunas de sus principales amistades. Victoria Ocampo o Elena Sansinena Elizalde, por ejemplo, son de las más relevantes. A Elena Sansinena Elizalde, Bebé Sansinena Elizalde, le dedica, como ustedes saben, el ensayo Azorín o Primores de lo Vulgar, que publica en El Segundo Espectador, con admiración respetuosa de su alma exquisita y nobilísima, honor de un pueblo, dice textualmente. Tres años después, María de Maeztu le decía a Ortega en una carta que lo que sentía Bebé por él, Bebé Sansinena Elizalde, no era afecto sino culto. El éxito de las conferencias fue rotundo. Avelino Gutiérrez escribió a José Castillejo diciendo que Ortega había encantado a todo el mundo. Le mandó además un montón de cartas de gente felicitándole por la iniciativa, por las conferencias. Bueno, bien es verdad que no todo fue una recepción pasiva del pensamiento orteguiano. Tampoco me voy a detener en esto, pero sí quiero señalarlo. Quizás es en Argentina donde por primera vez hay una crítica de calado a la filosofía orteguiana o al modo orteguiano de hacer filosofía, si queremos precisar más. En España se le había criticado su posición política, sus ideas estéticas, pero su filosofía se había criticado menos. Y aquí, en cambio, en Argentina encontró, incluso en el primer viaje, muy conocido, que en el segundo más todavía, una crítica a su filosofía, a su modo de hacer filosofía. Voy terminando, ¿no?
tengo todavía un poquito de tiempo, ¿no? A su vuelta a España, en enero de 1917, Ortega lleva una medalla de Cannes, la hemos reproducido en el epistolario con Alberini, que le regalaron a los alumnos de filosofía. Lleva un bagaje de experiencias y amistades, ¿no?, que van a estar en él presentes toda la vida. Los diarios argentinos, todos, hicieron reportajes de la marcha de Ortega, elogios completos, ¿no? Había dejado una honda huella en el país del Río de la Plata. Ortega se había convertido, sin saberlo en ese momento, en una especie de embajador cultural de la Argentina en España, y de él va a tirar, por ejemplo, la Junta para Ampliación de Estudios para que sea el que proponga a los intelectuales que tenían que venir en los años sucesivos. La obra de Ortega adquirió a partir de entonces una dimensión americana. En las muy conocidas palabras que antepone al segundo volumen de El Espectador, cuya salida se retrasó precisamente por este viaje a Argentina, que sale ya en 1917, Ortega escribe: para un escritor, para un poeta u hombre científico, las separaciones políticas de los estados son inexistentes cuando bajo ellas fluye, quiérase o no, la identidad lingüística. El pico de la pluma o el aire trémulo que hace la voz conmoverán indistintamente los nervios de hombres que pertenecen a estados muy diversos. Un escritor español no debiera, pues, sentirse a más distancia de Buenos Aires que de Madrid. Allende la guerra, envueltas en la rosada bruma matinal, se entreven las costas de una edad nueva, que relegará a segundo plano todas las diferencias políticas, inclusive las que delimitan los estados, y esto se equivocó notablemente, y atenderá preferentemente a esa comunidad de modulaciones espirituales que llamamos la raza. Era una palabra que no tenía la carga despectiva que tuvo después del nazismo, la raza. Entonces veremos que en el último siglo, y gracias a la independencia de los pueblos centro y suramericanos, se ha preparado un nuevo ingrediente presto a actuar en la historia del planeta: la raza española, una España mayor, de quien es nuestra península solo una provincia. Son textos muy conocidos, pero creo que merece la pena leerlos, ¿no? Mas para ello es preciso que los escritores españoles, y por su parte los americanos, se liberten del gesto provinciano, aldeano, que quita toda elegancia a su obra, entumece sus ideas y trivializa su sensibilidad. El literato de Madrid debe corregir su provincianismo en Buenos Aires y viceversa. El habla castellana ha adquirido un volumen mundial. Conviene que se haga el ensayo de henchir ese volumen con otra cosa que emociones y pensamientos de la aldea. La cosa es más sencilla y no tan inmodesta como pudiera parecer. Dentro del reducido círculo de atención a que mi obra aspira, puedo afirmar que buena parte de mis lectores preferidos están en Buenos Aires, dice Ortega. Mi viaje ha retrasado la publicación de este segundo tomo, pero en cambio me es lícito decir al sacarlo a la luz, hinchando un tanto la voz, en las páginas del Espectador no se pone el sol. Recordando que en el Imperio Español de Felipe II no se ponía el sol. Y en ese mismo tomo, en el Espectador 2, escribe: la palabra América, repercutiendo en las cavidades de nuestra alma, suena a promesas de innovación, de futuro, de más allá. Y esa obra intentó cumplir Ortega con iniciativas como la Revista de Occidente en 1923, o su labor constante también desde ese año de 1923 en La Nación de Buenos Aires, donde va a publicar con algunas interrupciones hasta los años 40 y luego 2 artículos sueltos en los 50. Su segundo viaje a Argentina en 1928 y su tercera estadía, como decís aquí, en 1939, 39-41, o principios de 42, reforzaron esas conexiones con el mundo americano. Y cuando Ortega filosofaba, a partir de 1916, filosofaba siempre teniendo presente la dimensión americana del pensamiento en español, de su filosofía en español. Ortega no estuvo solo en esta labor de representar una nueva España en América y de traer lo mejor de América a España, construyendo una comunidad iberoamericana. La labor de la institución
Cultural Española de Buenos Aires, que han enunciado brevemente, pero que supongo que va a salir en otras conferencias en el Congreso, fue sin duda uno de los cauces para esa construcción de una comunidad cultural iberoamericana. Otro intelectual, por ejemplo, que trabajó en esa construcción de una comunidad cultural iberoamericana fue Fernando de los Ríos, el especialista Fernando de los Ríos, que simboliza como pocos el empeño por presentar una imagen distinta de España en este otro lado del Atlántico. Una visión además nada tópica de la religión y Estado en la España del siglo XVI, como tituló alguna de sus conferencias en América. El Centro de Estudios Históricos, con Américo Castro, impulsor de la sección hispanoamericana de este mismo centro, Federico Donís, director del Hispanic Institute de la Columbia University de Nueva York, fueron también intelectuales que intentaron transformar esa imagen de España en América y trabajar con ello en esa construcción de una comunidad cultural iberoamericana. El discurso predominante entre los intelectuales liberales de principios del siglo XX, para presentar en América una imagen bien diferente de España, de esa imagen de la hispanofobia, de esa imagen de un país atrasado, postergado en la historia. Ese discurso ha quebrado en distintas ocasiones. Quebró sobre todo con la guerra civil, quebró sobre todo con el primer franquismo, donde, como sabemos, fructificó el discurso de Ramiro de Maeztu, el discurso de la defensa de la hispanidad, el último Ramiro de Maeztu, que había sido, como sabemos, embajador de España en Buenos Aires durante la dictadura de Primo de Rivera. Ese discurso en que reivindicaba una monarquía misionera que había que propagar, que tenía que propagar la civilización católica española en las Indias. Esa quiebra del discurso de los intelectuales liberales de finales del XIX, que representan los viajes de Altamira, de Posadas, de Ortega y de la labor de la institución cultural española, como les digo, quebró en esos tiempos. Pero nuestras democracias, lo señalaba antes, han sabido reconstruir esa comunidad cultural iberoamericana en que la figura de José Ortega y Gasset es sin duda un hito ineludible. Desde ese patriotismo crítico que recomendaba el filósofo a argentinos y a españoles, tenemos que seguir trabajando en esa construcción de esa comunidad cultural iberoamericana. Congresos como el de hoy, querido Roberto, querida Marta, que ahora ya sí te veo, querida Inés, son sin duda algo que hay que hacer. Algo que hay que hacer para consolidar esa comunidad iberoamericana. No sé si haberme echado a mí por delante, por acabar como empecé, contribuye a eso, pero bueno, gracias en cualquier caso.